análisis con especialistas de RR Noticias. Pues el viernes en la tarde con la novedad de que extraditaron al Chapito. ¿Qué consecuencias tendrá en el esquema de seguridad de este país y qué motivó a las autoridades mexicanas a por fin dejarlo ir a la Unión Americana? El 15 de septiembre, cuando todos los mexicanos se preparaban para la celebración del Grito de Independencia, comenzó a correr la noticia de que Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, estaba siendo extraditado a los Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de la extradición de Ovidio Guzmán, alias El Ratón? En octubre del 2019, Ovidio Guzmán era detenido en el fraccionamiento Tres Ríos en Culiacán, Sinaloa. La captura del hijo del Chapo Guzmán desató una ola de violencia en aquella ciudad, lo que generó que los cuerpos de seguridad lo liberaran con la justificación de que lo que se buscaba era proteger vidas. Así lo informaba quien fuera en ese momento secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo, al hablar sobre el negro capítulo que quedó grabado en la historia de nuestro país como el Culiacanazo. La Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo de Luis Crescencio Sandoval, tenía ubicado a Ovidio Guzmán como uno de los principales generadores de violencia en al menos 4 entidades. El Ratón enfrentaba en Estados Unidos cargos por los delitos de tráfico de cocaína, metanfetaminas y marihuana. Luego de la fallida captura de Guzmán López en 2019, el 5 de enero de este año, el Ratón o el Chapito era finalmente capturado. El operativo en el cual se le detuvo dejó un saldo de 29 personas fallecidas y se dio justo 4 días antes de la visita que realizara a nuestro país el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿A qué obedece la extradición de Ovidio Guzmán? ¿Qué significa la detención del Ratón para los gobiernos de México y Estados Unidos? Esas son las preguntas que intentaremos resolver, por lo menos analizar el día de hoy aquí en RR Noticias. Saludo con gusto a nuestros invitados a la mesa de análisis político el día de hoy. Antes que nadie, bueno, claro, ya saben, los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Saludo y agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana, que se haya desplazado hasta el Club de Industriales de Querétaro, a mi querido Víctor Cuevas. Vic, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte el día de hoy, bienvenido. Muy bien, mi querido Ángel, con mucho gusto de acompañarlos aquí en este evento que organiza la Cámara de la Radio y la Televisión. Encantados de recibirte, de que nos acompañes por acá. Saludo también con mucho gusto, por supuesto, esta mañana a Juan Luis Íñiguez. Bienvenido, Juan Luis. Apreciado Ángel, muy buenos días, un saludo a los compañeros de mesa, a todo el amplio auditorio. Gracias, Juan Luis. Hoy está con nosotros Jorge Luis Nieves, bienvenido, ¿cómo estás, Jorge Luis? ¿Qué tal, Ángel? Muy buen día a todos y aquí con un placer de acompañarles. Encantado de recibirte también, y bueno, va a cerrar las rondas esta mañana mi querido Sergio Camacho. ¿Cómo le va, don Sergio? Don Ángel, muy buen día, con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Decía yo, pues fue una sorpresa para muchos el hecho de que el gobierno federal, tan reticente durante tantos meses a enviar extraditado al señor Guzmán a los Estados Unidos, pues el viernes, mientras todavía se estaba cociendo el pozole, pues con la novedad de que ya andaba el señor Ovidio Guzmán, pues viajando justamente hacia los Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué pasó ahí, Víctor? Es un caso excepcional donde nuevamente vemos unas más de las incongruencias de la Cuarta Transformación y particularmente una más de las incongruencias de López Obrador. Esta extradición que se da pareciera debajo del agua, donde nos tuvimos que enterar por el gobierno de los Estados Unidos que se estaba realizando este proceso y donde precisamente el gobierno federal guardó un silencio sepulcral hasta el día de ayer, que le mereció unos minutos a López Obrador en la mañanera. A mí me parece que en este caso deberían de estar muy preocupados en Morena, porque no solamente le están fallando al pueblo de México con todas las promesas que le hicieron, sino ahora parece también le están fallando a sus principales patrocinadores en la costa del Pacífico, y seguramente habrá ahí reprimendas por parte de la mamá del Chapo, por lo menos que seguramente mandará otra carta al presidente Andrés Manuel López Obrador quejándose de haber mandado a su nieto a los Estados Unidos. Bien, muchas gracias, Víctor. Juan Luis Íñiguez, ¿qué opinión te merece? Sí, efectivamente, Ángel, coincido con Víctor. 15 años de búsqueda desde Estados Unidos de este presunto criminal, 5 millones de dólares de recompensa en un entorno que genera
opiniones discrepantes sobre dimensionar la relevancia acreditable sobre la participación de Ovidio y sus hermanos en la operación del cártel de Sinaloa. A él lo señala Estados Unidos como líder de los menores o de los chapitos de la fracción del cártel del Pacífico, según información de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, pues tiene y habrá de enfrentarse pues de entrada a tres acusaciones en los distritos de la Corte de Illinois, de Nueva York y de Washington. Esto evidentemente pues nos tiene que tener la sospecha de 3 puntos muy fundamentales que ojalá podamos desarrollar en los siguientes bloques, pero recordar aquella frase del presidente célebre: yo ordené detener el operativo en Culiacán. Segundo, la negación permanente de la existencia de laboratorios de producción de fentanilo en México. Y tercero, pues la desvinculación de las oficinas de la DEA en México. Bien, muchas gracias, mi querido Juan Luis. Bueno, preguntarte qué opinión te merece el cambio radical en la postura del gobierno federal en el tema de la extradición del Chapito, mi estimado Jorge Luis. Sí, con gusto. Bueno, más allá de una incongruencia, me parece todo lo contrario. Están detenidos gente de alta peligrosidad como el Chapo Guzmán, el papá de Ovidio, el mismo Genaro García Luna también, que fue socio de ellos. Ahora juntos toda esta banda de delincuentes en Estados Unidos ya detenidos, pero es parte de una estrategia de seguridad integral, donde sí, por supuesto, se detiene a gente de alta peligrosidad, como lo mencionaba, pero también hay alrededor un reforzamiento en las aduanas, la creación y fortalecimiento de la Guardia Nacional, atención a jóvenes. Hoy amanecimos con 17.03 el precio del dólar, la economía se fortalece también, hay un bienestar social, hay educación, se crearon ya 200 planteles en las universidades Benito Juárez, no se ha disminuido el presupuesto para las universidades públicas, en el tema de salud también se ha fortalecido, se ha buscado la estrategia, es decir, hay ahora sí una estrategia integral para todo el combate a la inseguridad en México. Okay. Muy bien, muchas gracias, Jorge Luis. Sergio, ¿qué opinión te merece? Te digo, estaba todavía terminando de cocerse el pozole y con la novedad del Chapito en Estados Unidos. Así es, Ángel, todo esto se da pues, en un contexto, en unas circunstancias muy inusuales, ¿no? Ya comentaba Víctor el cómo, pues, de parte del gobierno federal o de las autoridades mexicanas no se había cacareado el huevo, ¿no? En el caso de generar la extradición. Y bueno, porque que esto también, trae la consecuencia del que hagamos la autocrítica y la reflexión de que precisamente es difícil impartir justicia en México, porque se ve como un logro de justicia social, en este caso por los crímenes de que se le acusa a este grupo, bueno, o a Ovidio en este caso, de delitos contra la salud pública y violencia y todo lo que se genera alrededor. Pero bueno, pues el tema de la impunidad en México sigue siendo un tema, ¿no? Y entonces que la nota sea la extradición, porque allá se va a impartir la justicia que no se imparte aquí, es un tema que se debe generar autocrítica. Y la otra, insisto, eso de no cacarear el huevo, la circunstancia en la que se da, evidentemente tiene matices muy electorales, sobre todo en Estados Unidos, que también van a celebrar elecciones el año que entra, y que bueno, pues tienen que estarse viendo que todo el mundo anda haciendo la tarea, ¿no? Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Más del contexto de la mesa de análisis político esta mañana con Tere Garay, la directora de RR Noticias. Durante el presente sexenio federal, no han pasado desapercibidos para la opinión pública diferentes hechos relacionados con el cártel de Sinaloa, que van desde el culiacanazo hasta el saludo entre el jefe de Estado mexicano y la madre de Joaquín El Chapo Guzmán. La extradición de Ovidio Guzmán significa, de acuerdo a expertos en temas de seguridad, que el gobierno federal está cediendo a la presión proveniente de Estados Unidos, principalmente de los legisladores republicanos, quienes han deslizado en diferentes ocasiones que deben ampliar sus esquemas de seguridad hacia nuestro país.
Durante su comparecencia ante una jueza en Estados Unidos, Ovidio Guzmán se declaró inocente de los cargos que se le imputan en Chicago. Entre los cargos que pesan en su contra destacan posesión de una sustancia controlada con intención de distribuirla, conspiración para importar, manufacturar y distribuir sustancia controlada y conspiración para lavar dinero, entre otros. ¿Cómo impacta la extradición de Ovidio Guzmán al tema de seguridad en nuestro país? ¿Ha decidido el gobierno federal tomar acción tras 5 años de ser displicente en el combate al cártel de Sinaloa y otros grupos criminales? ¿Decidió la 4T extraditar a Ovidio Guzmán ante presiones de Estados Unidos? ¿Qué repercusiones traerá dicha extradición? Todas preguntas muy interesantes las que plantea Tere Garay, la directora de RR Noticias, en estas cápsulas de contexto. Gracias, Tere, que también está con nosotros esta mañana en esta transmisión desde el Club de Industriales de Querétaro. Bueno, Tere planteaba, tú también lo has mencionado hace un momento, los compañeros lo han dicho, pues pareciera que hemos encontrado dos caras de la moneda en la actuación del gobierno federal en el tema Chapo y Chapitos, ¿no? Una displicencia, una reticencia por parte del titular del Ejecutivo, pero también por parte de la 4T a ir con todo contra grupos delincuenciales y muy particularmente contra el cártel de Sinaloa. Pareciera que esta estrategia de abrazos no balazos era más bien la estrategia de vamos a voltearnos para el otro lado y como que ustedes hagan como que corren y yo hago como que los persigo, ¿no, Víctor? Efectivamente, inclusive durante mucho tiempo se estuvo mencionando que uno de los pilares económicos de la Cuarta Transformación era precisamente la delincuencia organizada y el crimen relacionado con el narcotráfico, sobre todo en esta franja del Pacífico. Y pareciera ser que en estos momentos la presión que ha recibido el Estado mexicano, sobre todo por el caso del fentanilo, que como bien mencionaba Sergio Camacho, se ha vuelto un tema motín electoral en los Estados Unidos, empieza a cobrarle factura a Andrés Manuel López Obrador aquí en México por parte de esas presiones que ejercen Estados Unidos. Y en esa misma lógica de lo que dice Sergio Camacho, pues quizás sería interesante preguntarle a López Obrador si no se cacareó este huevo de la extradición de Ovidio a los Estados Unidos en ánimos de no afectarle a su amigo Donald Trump en sus ambiciones electorales, porque pues cuando estuvo Donald Trump no se logró generar esta captura y extradición. Y por otro lado, dice Jorge Luis Montes que ya está junta la banda de delincuentes, pues habría que esperar a que Manuel Bartlett también estuviera por allá para que se completara la triada de El Chapo, Ovidio y Manuel Bartlett. Es un tema importante porque si bien en el caso del Chapo Guzmán, pues ya lo hemos dicho aquí, pues el señor por sus problemas de salud, la depresión que tiene 63 años. ¿Cuántos años le quedan al Chapo Guzmán ahí en la cárcel? En el caso del que a Chapito lo declararon culpable, ya lo hemos platicado aquí, serían hasta 50 años de cárcel, tiene 33, es decir, estaría hasta los 83 años el hijo del señor Guzmán, lo cual pues no es poca cosa y es virtualmente una cadena perpetua y no es lo mismo ir en el ocaso de tu vida que en plena plenitud terminar allá en los Estados Unidos. No es un dato menor. Preguntarte, Juan Luis, pues son dos caras de la moneda. Un gobierno que había sido displicente pues de ejercer acción contra el cártel de Sinaloa y que ahora pues ha enviado el Chapito después de tenerlo desde enero guardado a base de amparos en una prisión en nuestro país. ¿Qué opinión te merece, Juan Luis? Bueno, pues totalmente generar una opinión contraria a lo que dice el representante Morena. Por ejemplo, pues a mí sí me preocupa confirmar que ni se acabó la corrupción, ni se limpió la vida pública de México y lo que decías, esa frase de abrazos no balazos, pues es realmente una justificación y finalmente el mensaje es claro desde Estados Unidos. Si tú los abrazas, pues yo voy por ellos. ¿Por qué tratar de justificar que la Fiscalía General de la República no tenga carpetas de investigación? ¿Por qué la justicia se tiene que impartir desde los Estados Unidos? Qué importante sería para nuestro país que estos dos pilares que ahora van a tener en Estados Unidos, que es la información del comportamiento del cártel de Sinaloa en esta estrategia de Ovidio, pues evidentemente en su estrategia legal, pues esto va a generar mucha información. Es probable que se lleve esto a un juicio público que ventile nuevas revelaciones sobre la operación del cártel. Y segundo, Ángel, el tema del dinero.
ellos también en Estados Unidos pues van por esa parte que en México sería vital tenerla para poder efectivamente vincular estos recursos al combate auténtico contra los criminales. Sin duda, Juan Luis, sin duda. Oye, Jorge Luis, ¿qué circunstancia te merece en materia de opinión esto que hemos mencionado, no? Sí parece que había dos estrategias distintas por parte del gobierno y hasta pues un apapachamiento a los de el señor Guzmán, o no es así. ¿Tú cómo lo ves? No, mira, bueno, bastaría preguntarle al ratón si hay apapacho. El ejército, el gobierno mexicano fue quien lo detuvo. Y bueno, el tema de la justicia en Estados Unidos tiene que ver con la dificultad y la descomposición que tiene nuestro Poder Judicial. Por eso vamos a buscar en el próximo proceso electoral llegar a las 2/3 del Congreso para hacer esta reforma necesaria. Aquí aprovecho para felicitar a nuestra amiga Celia Maya. Yo creo que su presencia va a tener gran relevancia en impactar positivamente al Poder Judicial. Y bueno, yo no veo ninguna complacencia en el tema del combate a la corrupción. Ahí está el ejemplo de Santiago Nieto, cómo tuvo acciones muy importantes para congelar algunas cuentas, pero paradójicamente concedían los amparos el propio Poder Judicial. De hecho, a la esposa de Genaro García Luna le descongela el Poder Judicial. Esto habla también y justifica por qué, además con los elementos legales correspondientes, pues el gobierno de Estados Unidos los lleva a juicio porque también han tenido estos delincuentes pues un impacto en la sociedad de Estados Unidos. Y qué bueno que se reconoce que sí son parte de un grupo delincuencial que están ya juntos en Estados Unidos con Genaro García Luna, quien, no vamos a dejarlo de decir, fue el secretario de Seguridad de Felipe Calderón de Acción Nacional. Bien, muchas gracias, Jorge Luis. Sergio, pues decíamos, ¿no? Parece que dos estrategias y dice Jorge Luis que pues no apapacharon al Chapito, ¿no? Pues ahora sí ya se lo llevaron, pero durante 5 años de este sexenio, pues pareciera que lo que decía yo hace rato, tú haz como que corres y yo hago como que te persigo. Chin, ya te tuve que agarrar, bueno, te voy a liberar. ¿Qué opinión te merece, Sergio? Pues sí, Ángel, hay que ver cómo se desarrolla esto, ¿no? Evidentemente, cuando se hacen estos procedimientos de extradición, bueno, pues también hay una serie de declaraciones, de negociaciones que van paralelas al juicio, o previas al juicio, y acabamos de ver con la liberación de Emma Coronel, que bueno, algo habrá declarado en su favor para poder haber obtenido su libertad, ¿no? Y bueno, sí, ¿qué va a suceder con los chapitos, no? Porque sabemos que a la caída del Chapo emergen los chapitos, y así ha pasado con este cártel como con otros que vamos, se descabezan y emergen nuevas cabezas, ¿no? Habrá que ver qué sentencia obtiene el Chapito. Como comentabas, se hablan de 50 años tal vez, pero ¿y qué sucede con el resto del cártel? Porque tanto Iván Archibaldo como José Alfredo parece que pudieran seguir operando el cártel, ¿no? Y entonces mucho depende del trabajo de inteligencia que se tiene que hacer, ¿no? Y del seguimiento, como lo han comentado los compañeros, de la ruta de dinero, y no dejar, como sucede en otras ocasiones, que simplemente el gobierno norteamericano, previo a las elecciones, se lave la cara con nuestros narcotraficantes, y también poner y hacer el seguimiento que tienen que hacer al interior de su frontera. Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Siguiente tema, ¿cómo va a impactar la extradición de El Chapito a los Estados Unidos en la estrategia de seguridad de este país? ¿Veremos cambios en esto que hemos venido oyendo a lo largo de estos años? ¿La estrategia de abrazos no balazos cambiará o permanecerá igual? ¿Habrá consecuencias? ¿Habrá una respuesta por parte de los esbirros del cártel de Sinaloa? ¿Tú cómo lo ves, Víctor? Es un planteamiento muy curioso porque justamente en el gobierno de los abrazos no balazos es cuando más se ha disparado. Y ahí están los números, son casi 160,000 muertes violentas en lo que va de esta administración de López Obrador, más los que se acumulen el próximo año, lo que nos llama a ver que tuvo muchas oportunidades López Obrador de corregir el rumbo en materia de seguridad, de hacer cambios en su estrategia. Me parece que sería un error de cálculo que hoy todavía hiciera alguna modificación profunda a su estrategia. Podría suceder, pero
a la forma en la que se comporta López Obrador, pareciera ser que la marca de la casa es ser necios, ser tercos y aferrarse a las cuestiones discursivas. Y menciona algo muy interesante, Juan Luis, dice: la justicia se imparte desde Estados Unidos, y quizás eso es lo que confirma Jorge Luis Montes, porque el rumor es muy fuerte de que Alejandro Gertz Manero despacha más desde Houston que desde su oficina en la Ciudad de México. A lo mejor él nos puede decir dónde se encuentra el fiscal general y por qué no hace desde hace mucho tiempo. Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Juan Luis Íñiguez, ¿cambiará la estrategia de seguridad en este país? ¿Dejarán atrás abrazos no balazos? Y una pregunta más, ¿reaccionará el cártel de Sinaloa a la detención y extradición del Chapito? Pues ese fue el argumento, Ángel, por el cual el titular del Ejecutivo lo soltó en 2019, que iba a haber consecuencias terribles a nivel social, y hasta el momento, bueno, pues después de esta extradición no hay documentado absolutamente nada que sea relevante o vinculable a esta extradición, lo cual, bueno, pues debe de tener muy nervioso a este gobierno. Estas tesis de los fiscales estadounidenses, particularmente me refiero en la Corte del Distrito Este de Nueva York, que pone bajo sospecha la omisión y la complicidad de la Secretaría de la Seguridad de México, de la Ciudad de México, y la Agencia Nacional de Aduanas. Está muy claro en estas investigaciones que, bueno, pues los Chapitos entre 2018 y 2021 tuvieron como centro de distribución nada más y nada menos que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así que, por supuesto, que esto tiene una vinculación con quien aspira a la jefatura de gobierno por parte de Morena el próximo año. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Jorge Luis, preguntártelo, ¿habrá un cambio en la estrategia de abrazos no balazos? Y además, ¿podríamos esperar una reacción virulenta por parte de la gente del cártel de Sinaloa? Hay que mencionar, por ejemplo, que en el 2019, en la primera detención de Ovidio Guzmán, en aquel Culiacanazo, pues estaban en riesgo 250 vidas, que eran prácticamente los familiares de los militares que estaban en el operativo, que fue, digamos, no con la mejor planeación, que lo argumentó así el presidente de la República, y ahora con la detención, el día que estamos echando pozole, como se ha dicho, pues tuvo que ver también con una situación estratégica donde inhibió la reacción efectiva del cártel de Sinaloa, y también tiene que ver las acciones con inteligencia, y me parece que aquí se mostraron muy bien. Y luego se decía también en esta mesa, ¿de qué sirve la detención de uno de los líderes del cártel si suben? Y es lo que yo decía en un inicio, tiene que ver con una estrategia integral. Por supuesto, no es la solución una detención, pero no se va a permitir la impunidad, y si hay los elementos para hacer esta detención después del tiempo que sea, en un momento estratégico, es algo que se tiene que hacer, pero repito e insisto, la estrategia es integral, atendiendo a los jóvenes, la economía, el crecimiento económico, la infraestructura, la educación, la salud. Y bueno, también se hablaba del tema de las muertes en este sexenio, sí, solamente que el gobierno ya no permite que las Fuerzas Armadas generen esta violencia. Ya los ataques desde el Estado a la ciudadanía se terminan, pero no hay duda de que existe todavía una violencia entre cárteles, entre gente que no tiene que ver directamente con el gobierno. Bien, gracias, Jorge Luis. Sergio, ¿cambiará la estrategia de seguridad? ¿Podríamos esperar una reacción de venganza por parte del cártel de Sinaloa? Mira, Ángel, pues desafortunadamente hemos visto durante muchos años, en el presente sexenio, en otros sexenios, que las estrategias no cambian, o al menos no resultan más efectivas, si bien de repente se dan campanazos como el de ahora, como en su momento fue el del Chapo, y así el de otros capos. La permanencia del crimen o de la delincuencia organizada es constante, ¿no? Y como mencionaba hace un momento, bueno, pues emergen nuevos grupos. Y ahorita que Jorge Luis hablaba de la estrategia integral, bueno, pues
faltó ser muy contundentes también en el combate a la corrupción y el combate a la impunidad, ¿no? El seguimiento de estos delitos financieros que finalmente pueden tener un impacto mucho más contundente en el combate al crimen organizado y evidentemente en la reducción de los niveles de violencia que no hemos visto que se reduzca con la estrategia actual. Y bueno, pues a partir de esta captura veremos si realmente puede algo cambiar o seguiremos recibiendo estos corralitos en los momentos cuando es política o electoralmente conveniente. Muchas gracias, mi estimado Sergio. Vamos ahora a la ronda final, ronda de conclusiones. 30 segundos para cada uno de ustedes. Arranco contigo, mi querido Víctor Cuevas. Pues rescatar que en esta mesa se habló de las implicaciones electorales que tiene el asunto del fentanilo en los Estados Unidos y cómo pareciera ser, dice Sergio, que se trata de un mejoralito para tratar de generar una percepción positiva alrededor del combate al crimen organizado por parte del gobierno de los Estados Unidos y un gesto, un regalo por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al permitir la extradición de Ovidio Guzmán. Lo dice muy bien José Luis, lo dejó claramente en su última participación. La estrategia en seguridad del gobierno federal está marcada por una falta de planeación y así lo ha sido durante estos 5 años del gobierno de López Obrador. Esperemos que se cambie la ruta, que se cambie el rumbo el último año. Vale la pena hacer ese esfuerzo, pero sobre todo ya viene la esperanza que cambió de manos y que seguramente tendrá una estrategia de seguridad mucho más profesional y mucho más apegada a la realidad de nuestro país. Bien, muchas gracias, Víctor. Juan Luis Íñiguez, 30 segundos, comentario final. Es evidente que la sociedad norteamericana está dolida y con razón por la muerte de más de 100,000 ciudadanos al año por las consecuencias del uso del fentanilo y buscan evidentemente venganza y hay presiones sobre el gobierno de Biden pues aludiendo a los chapitos como principales responsables de este tráfico hacia los Estados Unidos. Así que por supuesto que estaremos muy al pendiente de estos juicios. Mucho hicieron sobre el Chapo, contrastes de las pruebas, evidencia notable, evidencia que no hubo en el juicio de García Luna, a quien fundieron con testimonios, así que vamos a ver cuál es el comportamiento de los fiscales en Estados Unidos. Bien, gracias Juan Luis. Jorge Luis Nieves, 30 segundos, comentario final. Sí, Ángel, muchas gracias. Bueno, yo creo que se va a profundizar la estrategia ahora con nuestra coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum. Decía, es una estrategia integral en la atención a la ciudadanía. Me parece que la otra alternativa sería quitar solamente las micheladas, es lo que se ha dicho por parte de la estrategia de seguridad. Me parece que hay acciones muy importantes, inteligentes, planeadas, que han omitido la reacción, como en este caso de la detención de Ovidio Guzmán, de las Fuerzas Armadas, de la delincuencia organizada. Entonces me parece que vamos en la ruta correcta y me parece que vamos a lograr la pacificación y por eso la importancia de la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. Muchas gracias, Jorge Luis. Sergio Camacho, cierras las rondas, 30 segundos, comentario final. Sí, Ángel, bueno, pues estamos en espera de ver qué consecuencias tiene en la parte legal el asunto, la extradición de Ovidio. Será un juicio largo y veremos qué implicaciones tiene, porque como hemos visto, si el crimen organizado opera, bueno, pues es porque hay impunidad y es porque hay corrupción. Y veremos si se hacen las denuncias correspondientes que se tendrían que desencadenar en aras de realmente querer terminar con estos operativos, al menos en el punto muy en particular del fentanilo que se trafica hacia Estados Unidos. Muchas gracias, mi querido Sergio. Quiero agradecerle a los 4 su generosidad en los puntos de vista y habernos acompañado en la mesa de esta mañana. Los despido con mucho gusto. Mi querido Víctor Cuevas, agradecerte además doble porque te desplazaste para acá con nosotros, con este gran equipo de profesionales de la noticia, acá al Club de Industriales de Querétaro. Muchas gracias, Vic. Hombre, a ti, a todo tu auditorio y sobre todo a todo el equipo que hace posible esta mesa de análisis de RR Noticias. Desearles que tengan un excelente miércoles. Igualmente para ti, mi querido Vic, muchas gracias. Juan Luis Íñiguez, chiva hermano, mira, por la calle de la amargura, ¿qué te digo? Híjole, mi estimado amigo, pues ya le iba a pedir chance a Víctor a ver si me daba oportunidad de yo invitar a mi Alco el día de hoy y que él hablara de las Chivas, pero bueno, vámonos con todo, arriba la cabeza. Híjole. Y arriba siempre.
Nosotros como aficionados ahí estamos. Qué lástima que ese orgullo y ese pundonor no lo tengan ni jugadores ni director técnico, pues ni hablar. Jorge Luis Nieves, qué gustazo recibirte esta mañana con nosotros. Ahí está, Ángel, muchísimas gracias. Igual a Tere Garay, a Víctor, a Juan Luis, a Sergio Camacho, de parte de un amigo Jorge Luis Montes. Gracias, buen día. Te mando, sí, que siempre te lo cambio, ¿verdad? Pues que eres Montes, efectivamente. Mi querido Montes Jorge Luis, Nieves, te mando un gran abrazo y gracias por estar aquí esta mañana. Con gusto. Gracias por estar con nosotros. Finalmente, don Sergio Camacho, ha sido un gustazo recibirlo el día de hoy. Don Ángel, también el gusto es mío y un abrazote para ti, para todos los compañeros de mesa, para el equipo de R Noticias y a todo tu gran auditorio, don Ángel. Muchas gracias, don Sergio. Es que es Montes Nieves, pero siempre le pongo el segundo a mi querido Jorge Luis. Gracias a los cuatro por estar con nosotros esta mañana. Mucho éxito en este miércoles. Y ya saben, la mesa se queda en rrnoticias.mx y en nuestros canales de YouTube y Facebook también. Vamos a hacer una pausa a las 8:06. Regreso enseguida contigo.